Espiritualidad y Navidad. Vamos a comenzar esta parte de cero. Vamos a refrescar un poco lo que es la espiritualidad, de dónde viene todo, cómo nos conectamos con ella antes de pasar a los rituales de Navidad. Nunca sobra regresar al inicio y observar viejos conceptos que a veces se manejan y en el día a día por la necesidad de avanzar rápidamente en el trabajo, en la labor, en la profesión, nos olvidamos de lo básico, de la esencia. Hoy vamos a comenzar con dos palabras que necesitamos tener claros para saber cómo se mueve la espiritualidad. Esencia y existencia. Dos palabras. La existencia. La existencia es toda la vida que puedes experimentar en esta tierra. Eso es la existencia. Y se mide por el tiempo actual en el que la estés experimentando. En este caso, diciembre del 2020. La existencia está ocurriendo ahora. Y eso es lo que te permite disfrutar la vida en este planeta, en este plano de existencia. La otra palabra es la esencia. Y existen esencias de sándalo, de menta, de ruda, de pino, pero en este caso, esta palabra no se va a referir a esas esencias. Vamos a hacer referencia a la esencia como seres humanos. Cada ser humano tiene una esencia. Esa esencia se puede relacionar con el espíritu. Tu esencia es distinta a la esencia de la persona que te acompaña. Y cada esencia tiene una vibración diferente. Cada esencia tiene una vibración distinta. Esta vibración es lo que te permite vivir y tener una experiencia en esta existencia. Entonces, la esencia es lo que permite que la existencia ocurra. Pero existe una tercera palabra que no podemos dejar de lado a la hora de hablar de espiritualidad, y es la conciencia. La conciencia es ese puente entre la esencia y la existencia. Todos los seres humanos tenemos esencia. Todos los seres humanos que estemos hoy aquí, estamos teniendo una existencia humana. Y todos los seres humanos tenemos una conciencia. Ahora, lo que nos hace diferentes los unos de los otros es el nivel de conciencia que tengamos. El nivel de conciencia que tú tengas es lo que te va a hacer distinto y diferente del nivel de conciencia de quien te acompaña. Y la espiritualidad se mide por el nivel de conciencia, porque todos tenemos una existencia y todos tenemos una esencia. Y en esta existencia todos vivimos de una forma similar. Respiramos, comemos, nos bañamos, tenemos necesidades y nuestra esencia es lo más conectado a Dios, lo más conectado al Espíritu, lo más conectado a la parte más trascendental del universo. Pero la conciencia es lo que te va a permitir a ti vibrar más cerca de la esencia o más cerca de la existencia. ¿Esto qué significa? Que una persona que vibra
más cerca a la existencia terrenal, mundana, actual, va a estar más apegado a los instintos, va a estar más apegado a las necesidades básicas de la vida, mientras que una persona que esté más inclinada a la esencia va a estar más inclinada hacia un desarrollo del ser, hacia un desarrollo de su espiritualidad. Entonces la conciencia es lo que va a marcar estas diferencias. La conciencia es diferente en cada ser humano. La esencia es similar, la existencia es similar, la conciencia es lo que marca la diferencia. Una conciencia muy apegada a la existencia hace que la persona sufra por cosas emocionales. Una pérdida emocional, afectiva o una muerte de un ser querido hace que toda la existencia de la persona que tiene una conciencia muy apegada a la materia sufra. Y es de ahí donde nacen filosofías como el budismo, donde se enfocan y se centran más en desarrollar la conciencia hacia la esencia del ser que hacia la existencia. Una persona enfocada, su conciencia hacia la existencia, siempre se va a ver caminando, buscando su parte económica. Va a basar todos sus intereses en la parte económica, en la parte física, en la parte emocional, en la parte sexual, en la parte afectiva. Y en el momento que no lo tenga, en el momento que no esté consigo esa necesidad, hace que la persona sufra. Mientras que una persona donde su conciencia está más enfocada a su esencia, comprende fácilmente que las cosas de la existencia para la esencia son pasajeras, que todo lo que ocurre en la existencia es una ilusión para la esencia, porque lo verdaderamente eterno es lo que hay en tu ser, es el conocimiento y el desarrollo de conciencia hacia la esencia que tú puedas desarrollar. Y es lo que va a trascender durante vidas. La esencia de cada persona es la que le permite experimentar diferentes existencias. Eso se llama proceso de recurrencia o proceso de encarnación. No estaría bien decir reencarnar, porque el proceso de reencarnar es cuando una persona muere en el diciembre del 2020 y vuelve a la vida en el mismo cuerpo en el mismo 2020 o incluso 2021, pero habitar el mismo cuerpo. Eso se llama reencarnar, volver a encarnar. En cambio, el proceso de encarnación nos habla de un proceso de recurrencia, de vida tras vida tras vida, lo que permite que la esencia tenga diferentes existencias a lo largo de un periodo de muchísimos años. ¿Esto para qué? Para que su conciencia se pueda desarrollar. Podemos entonces decir que la conciencia es el puente entre la esencia y la existencia. La existencia en una persona se logra ver en evolución. Entre existencia, su parte física va evolucionando. Y su conciencia, si se hace un trabajo espiritual, se va conectando más a su propia esencia. Y la propia esencia es la que te va a llevar a que tengas una conexión más espiritual con tus seres guías, con los espíritus, ángeles, arcángeles, animales de poder. Dependiendo de la cultura en la que tú creas, vas a tener una conexión directa con ellos
y ellos te van a hablar, pero eso depende de la conciencia que tú tengas, porque será tu conciencia la que te lleve a comprender lo que vive tu esencia. Es la conciencia la que te lleva a comprender lo que vive tu esencia. Cuando tu conciencia no está en sintonía con tu esencia y tu esencia hace manifestación a tu existencia, ocurre algo que se conoce como fenómeno paranormal difícil de comprender. Y es aquello que muchas personas me han venido diciendo, que se siente un calor en el oído, un pitico en el oído izquierdo, derecho, un sonido que se siente repetitivo, una sensación al lado izquierdo del brazo que eriza la piel. Todo eso son manifestaciones de la esencia, pero que la conciencia, al no comprender, no forma ese puente entre la esencia y la existencia. Esta parte es importante conocerla porque va a ser la base de toda espiritualidad, independientemente si decides llevar la espiritualidad de forma religiosa o si lo quieres hacer de forma filosófica o trascendental. No importa, lo verdaderamente importante es comprender que todas las religiones, toda la espiritualidad maneja lo mismo: existencia, esencia, y existe ese puente que es la conciencia. Esa conciencia es la que la que busca desarrollar todas las religiones y todo sistema espiritual. Que tú puedas desarrollar esa espiritualidad. Marcela nos pregunta, ¿y si se vuelve incontrolable esas manifestaciones de la esencia? ¿Cómo se maneja? Es ahí donde se debe enfocar más en desarrollar la conciencia. Para las personas que se les vuelve incontrolable esas manifestaciones de la esencia a la existencia, es decir, que tu parte física empieza a percibir cosas muy sutiles que tu mente no es capaz de contestar ni saber por qué, ni mucho menos interpretar, esa persona o termina en un manicomio o medicado tomando pastillas, medicamento, droga, porque la ciencia actual no acepta estos conceptos. Para la ciencia actual, la psicología, la psiquiatría, esto está muy alejado porque para ellos la conciencia lo toman como la parte consciente de la mente y lo otro es la parte subconsciente o inconsciente. Y pare de contar. Para muchas de estas ciencias no existe algo más allá de la vida. Somos un producto que piensa, se mueve, se reproduce y muere. Pero cuando comprendemos y hemos sentido la verdadera esencia, se logra comprender que aquellas personas que la esencia se manifiesta intensamente en su existencia, necesitan casi que ponerse a correr para desarrollar su conciencia, porque es un llamado de atención. Estás listo, pero no estás haciendo la tarea. En esta existencia debes generar una conexión grande con tu esencia y no lo estás haciendo, pero tu esencia necesita manifestar a tu existencia cosas porque estás para algo más grande, para compartir con la humanidad un trabajo de ayudar a despertar. ¿Qué es ese despertar? Nada más ni nada menos que activar la conciencia en las personas, porque la esencia, tu espíritu, tu esencia, ya es lo más espiritual que puede ser. Todas las vidas ya son espirituales. No existe una persona más espiritual que otra. Eso es falso.
que esta persona es un asesino, no importa. También es un ser muy espiritual, solo que no ha desarrollado su conciencia y la tiene muy enfocada en su existencia. Entonces, la conciencia es lo que te va a llevar a hacerte más eh, consciente, por repetir la palabra, de tu esencia, por lo tanto, de tu espiritualidad. Así que para las personas que empiezan a sentir la manifestación de la esencia en su existencia sin saber cómo manejarlo, necesitaría ponerse casi que a correr para desarrollar su conciencia. De lo contrario, estaría siempre buscando resolver esas inquietudes que se te manifiestan a diario. Y si no encuentras una persona que te guíe, que te acompañe en el proceso, la mayoría de personas terminan visitando un psiquiatra. Terminan medicados porque se confunde con procesos de despersonalización o desrealidad, porque termina confundiéndose dos realidades. Esta realidad y la realidad que no vemos. Ahora, cuando logramos desarrollar una conciencia muy clara, logramos limpiar ese cristal que nos permite ver con claridad entre la existencia y la esencia. Es ahí cuando podemos aprender a interpretar los mensajes de todo, absolutamente todo lo que nos pase. Cada cosa que ocurre en tu vida es una ficha que todo el universo está moviendo para armar algo más grande. Cuando tú logras comprender eso, vas a aprender a identificar que cada evento que llegue a tu vida va a ser con un fin justificado. Nada, absolutamente nada ocurre porque sí, nada ocurre al azar. Todo tiene una razón, todo tiene una forma de ser. Entonces, cuando la conciencia logra ser ese puente claro y transparente entre la esencia y la existencia, nos damos cuenta que nuestra vida material no solamente ocurre en un solo plano, ocurre en muchos planos, muchísimos planos. ¿Cuántos? Hasta la fecha no sabemos, pero se ha logrado identificar 7 planos. Estos planos son conocidos como el campo áurico. Entonces vamos a imaginar, así como si no supiéramos nada de energía, vamos a visualizar como si fuéramos una cebolla de huevo. La cebolla de huevo tiene diferentes capas. En este caso, el ser humano es una cebolla de huevo energética. Tiene diferentes capas. Hasta la fecha se han logrado contar 7. Hasta la fecha, porque es un estudio milenario. Se conoce como la anatomía energética del ser humano. Y hasta entonces se ha logrado comprender de que nosotros los seres humanos habitamos en 7 planos distintos simultáneamente en esta existencia. Nuevamente, habitamos 7 planos diferentes simultáneamente en esta existencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tenemos un cuerpo físico y ese es el plano físico y ahí comienza el campo áurico. Todos podemos ver el aura, ¿sí? Porque el aura comienza con el cuerpo físico y si son 7 cuerpos, ese primero es el físico.
Y el cuerpo físico necesita un alimento especial. Y cada uno de los cuerpos energéticos sutiles necesitan un alimento especial. El cuerpo físico necesita principalmente oxígeno, alimento, agua y descanso para que se mantenga. Exacto, 7 templos. Y el templo más visible, el templo físico, es el cuerpo que se construye de hueso, músculo y órganos. Y se tiene que alimentar. Existe otra sutil capa que se ha logrado identificar a unos 7 centímetros de distancia del cuerpo físico y es conocido como el cuerpo energético. Este cuerpo energético es lo que le da la vitalidad, la fuerza, la motivación al cuerpo físico. Y este se alimenta de algo que en la India, los que practican el yoga, el tantra o el qigong en China, lo conocen como prana o chi. Esto es una energía sutil que se encuentra en el ambiente e ingresa al cuerpo por medio de la respiración, por medio del sol y por medio de ciertos alimentos. Y ese cuerpo se alimenta de eso, de prana. Incluso existen pocos seres en este mundo que han logrado alimentar el cuerpo físico desde el cuerpo energético con prana y ya no necesitan comer. Ya han pasado más de 7 años sin probar alimento físico porque se alimentan de la energía del sol. Entonces el cuerpo energético está en gran contacto con el cuerpo físico y lo alimenta. Incluso quienes ven el aura logran ver primero, después del cuerpo físico, ese cuerpo energético. Y ese cuerpo energético se manifiesta cuando tú estás cansado, cuando estás cansada, cuando tienes sueño, es porque ya el cuerpo energético se empieza a agotar y necesita que el cuerpo físico descanse para que este otro cuerpo, que también se alimenta del descanso, de la actividad y del ejercicio consciente. Segundo cuerpo, cuerpo energético. Pasamos al tercero, que es el cuerpo emocional. Ese cuerpo emocional está aproximadamente a 7 centímetros de distancia del cuerpo energético. Y es allí donde nos encontramos con lo que es la parte emocional del ser. Cuando tú sientes alegría, cuando tú sientes tristeza, cuando tú sientes nostalgia, es una representación del plano de la vibración del cuerpo emocional. Y pasamos, y el cuerpo emocional se alimenta de emociones. El cuerpo emocional se alimenta de emociones. Entonces, si tenemos el cuerpo físico, la primera parte del campo áurico, a unos 7 centímetros se encuentra el cuerpo energético, a otros 7 centímetros se encuentra el cuerpo emocional y a otros 7 centímetros de el cuerpo emocional se encuentra el cuerpo mental. Ahí tenemos los primeros 4: físico, energético, emocional y mental. El cuerpo, eh, el cuerpo
mental se alimenta de ideas. El cuerpo mental se alimenta de creatividad y es ese que se ve manifestado en los sueños. Cuando tú sueñas, es tu cuerpo mental el que se está manifestando. A veces en relación con el cuerpo emocional. A veces en sueño sientes emociones, sientes miedo, sientes alegría. Entonces son partes más sutiles. Si tú observas, la emoción es más pesada que el pensamiento. Van los cuatro cuerpos, desde lo más denso hacia lo más sutil, desde lo más mm, físico hasta lo más liviano, por así decirlo. Desde ahí, entonces, tenemos los cuatro cuerpos que conforman la personalidad de cada ser. Esa personalidad, hasta el cuerpo mental, se logra identificar con un nombre, con una edad, con un sexo, con una profesión, y es por lo general con lo que más nos identificamos. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿quién eres? Esa persona responde con su nombre, y ese nombre pertenece a esos primeros cuatro cuerpos. Los otros tres cuerpos ya no se identifican con ese nombre. Los otros tres cuerpos ya son tan sutiles que trascienden la vibración del sonido. Los siete cuerpos están separados cada uno aproximadamente por 7 centímetros y no es que estén separados, porque todos están unidos en el interior de tu cuerpo, ni desde ahí se irradia. Entonces tu cuerpo físico se irradia hasta donde llega tu piel, pero tu cuerpo energético se irradia hasta 7 centímetros después de tu piel. Y tu cuerpo emocional se irradia hasta unos 7 centímetros después de tu cuerpo energético. Y tu cuerpo mental se irradia unos 7 centímetros más allá de tu cuerpo emocional. Luego viene otro cuerpo que es conocido como la mente pura, el cuerpo donde ya la mente no es egoísta y es una mente muy pura. Esa mente es hacia donde se busca llegar cuando se hacen meditaciones. Esa mente es la que se busca alcanzar cuando se hacen rituales. Esa es la mente que se busca alcanzar para mantener un estado de paz, de calma y de quietud, porque ya allí no hay pensamientos, es una mente silenciosa, es una mente en paz, es una mente en quietud. Luego aparece estado alfa, exacto, luego aparece el cuerpo de la intuición y ese cuerpo está entre el cuerpo de la mente pura y el cuerpo espiritual. Y se conoce como el cuerpo de la intuición. Es el campo número sexto. Es tal vez por eso que cuando esas personas logran desarrollar ese don de la intuición, se les conoce como el sexto sentido, porque vibra en el sexto nivel del campo energético. Y llegamos al último, que es el cuerpo espiritual. Y es allá donde tu ser está conectado al gran espíritu, como decían los chamanes, a Huacantanca, a Dios, a Jehová, como le quieras llamar. Es ahí donde tu parte más espiritual está intacta y esa parte espiritual no se ve afectada absolutamente por nada.
por nada, ni por una traición, ni por una mentira. Es por eso que cuando hablamos que el perdón no debería existir, es porque tu cuerpo espiritual, tu espíritu, tu esencia, nunca, nunca se va a ver afectada por las cosas de la materia, porque en las cosas de la materia es tu conciencia la que necesita desarrollarse, limpiarse, para que sea un puente puro y transparente, para que sea un puente que se conecte directamente, sin que la mente racional interfiera, sin que la emoción interfiera, sin que tu estado energético interfiera y sin que la salud de tu cuerpo interfiera. Que tu conciencia, esa conciencia es la que genera un puente entre los 4 cuerpos básicos y los 3 superiores. La tríada espiritual está conformada por los 3 cuerpos superiores y la materia se ve relacionada por los 4 cuerpos inferiores que conforman la personalidad y el ser. Y la personalidad es la que se encarga de desarrollarse en esta existencia. Y es desde ahí, al comprender de que tu vida no fluye solamente en la materia, es desde ahí el comprender que tu vida no fluye y no depende solamente del trabajo que tengas, de la relación de pareja que consigas, de los hijos que lleguen a tu vida. Tu vida no depende de eso. Cuando tú le preguntas a una persona quién es, quién eres, dice su nombre, los años que tiene y si está casado, con quién está casado y el trabajo que hace. Todo eso es una representación de la conciencia con la existencia en esta materia. Pero nosotros somos algo más. Somos una esencia pura que va más allá, que ya de por sí es espiritual. Vamos a relacionar nuestra esencia con el agua. El agua se adapta a toda forma, sin perder su esencia. El agua se adapta a la forma del vaso, a la forma del plato, a la forma de la cuchara, sin perder su esencia. Incluso se adapta a su forma sólida o gaseosa. El agua es como si fuera la esencia de todos los seres humanos. Incluso el agua del río, el agua de la quebrada, que aparentemente se ve sucia, pero el agua nunca, como dice la antigua sabiduría, el agua nunca se ensucia. El agua transporta el mugre, transporta la suciedad, pero sin ensuciarse jamás. Tú puedes conseguir agua de un río muy contaminado y esa agua se puede purificar, se puede limpiar, dejando a un lado la suciedad y al otro lado el agua pura e intacta. Así es tu esencia. Nunca se ensucia, se adapta a las formas que tu conciencia decida experimentar. Y es desde ahí donde vemos la espiritualidad, la necesidad de desarrollar esa conciencia hacia los niveles más altos de tu existencia. Ya vemos que tu existencia no solamente ocurre en un plano físico, también ocurre en un plano energético, emocional, mental racional y mental pura, e intuición y espíritu. Allí funciona toda tu vida. Y es desde allí, desde los niveles más altos, donde tú haces un ritual para impregnar esa vibración superior a algo inferior
para que haya un movimiento energético en esta realidad, en esta existencia. Entonces, desde ahí comprendemos por qué los rituales tienen mucha forma y mucha fuerza, porque un ritual no es solamente unir una serie de objetos, es decir, una serie de palabras combinadas y ya. No, es unir la parte física de lo energético para impregnarles una emoción y un pensamiento con un nivel de conciencia elevado para que se conecte a esferas superiores y se pueda ver manifestado en esta realidad. Eso es un ritual. ¿Quiénes pueden hacer rituales? ¿Quiénes se pueden conectar con la espiritualidad? Todos, todas las personas. No necesitas ni un maestro, ni un sacerdote, ni un chamán. No, obviamente algunos de estos seres logran desarrollar una conexión más pura, más limpia, más trascendental y el ritual tendrá más fuerza. Pero tú también lo puedes lograr. Estamos en un mundo, en un planeta donde todos podemos desarrollar la conciencia. El punto es en la conciencia que te distrae. En esta existencia, ¿qué te distrae? Te distrae un equipo de fútbol, te distrae la política, te distrae la religión, te distrae el sexo, los cuatro pilares que mueven a la humanidad. Las dudas surgen entonces cuando tu conciencia no sabe hacia dónde inclinarse. Es por eso que se recomienda tener una filosofía personal. ¿Tú en qué crees? ¿Cuáles son los guías espirituales que te acompañan? Que tú has sentido o que tú quieres sentir o con los que tú te quieres conectar. ¿Cuáles son esos guías espirituales con los que tú vibras? ¿Cuál es ese sendero que le dará fuerza y sentido a tu existencia? Porque la vida, la vida no tiene ningún sentido. Es mentira todo libro que diga aquí encontrarás el sentido de la vida. La vida no tiene sentido. El sentido te lo das tú. Por eso el sentido de la vida de una persona es muy diferente al de otra y al de otra. Pero hay ciertas pautas que hacen que tu sentido sea más limpio, más trascendental. Hay personas que el sentido de su vida es su equipo de fútbol y los hay. El punto es que cuando este equipo de fútbol pierde, toda su parte energética, su parte emocional y su parte mental se deterioran, se debilitan. Hay otras personas que dedican toda su energía, toda su, todo su sentido de vida a la religión y se vuelven fanáticos. Y el fanatismo tampoco es lo correcto, tampoco es lo adecuado. Cuando el ataque voluntario o involuntario de otros te saque de tu centro, es porque tú estás poniendo el sentido de tu vida en el beneficio de los demás. Entonces, cuando los demás te atacan, te juzgan, logran movilizar tu centro,
claro. Pero la verdadera filosofía personal no deberías poner tu centro ni en religión, ni en deportes, ni en política, ni en sexo. Y el sexo incluye los demás. Porque cuando los demás no estén, cuando la religión falle, cuando el deporte falle, eso va a movilizar tu centro. Por eso tu espiritualidad debe estar enfocada en cosas elevadas de la conciencia, cosas como el amor, pero un amor incondicional, la libertad, la renuncia, aprender a renunciar, incondicionalidad y renuncia. Deben ser dos alas de quien decide volar hacia la espiritualidad. Ser incondicional en todo lo que tú hagas, porque cuando tú haces algo con condición y esas condiciones no llegan, sufres. Y renuncia, porque cuando no aprendemos a renunciar, la vida nos obliga a renunciar. Y algún día vas a tener que renunciar a todo lo que posees, incluso a tu cuerpo. Por eso hay que aprender a renunciar. Empieza a renunciar a cosas ahora que puedes. Luego la vida hará que renuncies a tu pareja, a tus hijos, cuando los hijos decidan marcharse de casa, a cuentas bancarias, a posesiones materiales. Todo eso es pasajero. Lo único que no pasa, lo único que no cambia es la sabiduría que con el tiempo vas adquiriendo. Porque incluso todo concepto espiritual tiende a ser provisional. En un principio es real unas cosas, pero a medida que pasas a niveles más avanzados vas a comprender que eso era una verdad a medias. Porque lo que es real para el cuerpo físico es una verdad a medias para el cuerpo energético. Y lo que es real para el cuerpo energético es una verdad a medias para el cuerpo emocional. Y lo mismo ocurre para el cuerpo mental. Pero, pero, lo que es verdad para el cuerpo mental tiende a ser imposible para el cuerpo físico. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más niveles de conciencia hayas escalado, vas a hacer posible lo imposible. Mientras tú tengas un nivel de conciencia de una conexión espiritual más pura y trascendental, te darás cuenta de cosas de las que jamás te hubieras alcanzado a imaginar. Todo lazo energético te amarra, por eso es importante romperlos, así sea con tus hijos, porque los hijos no son tuyos, ni siquiera te pertenecen. Los hijos son expresiones de la vida misma y ellos son libres y tienen su propia conciencia, su propia esencia y están viviendo en su propia existencia para explorarla a su forma. Entonces desde acá vemos que existen diferentes formas de ver la vida. Cuando tú logras conectar con aspectos más elevados de tu conciencia, logras comprender el por qué es importante hacer rituales. ¿Por qué es importante el ritual para mover la vibración y la energía de tu vida? Dicho esto, vamos a comprender entonces por qué pueden funcionar los rituales de Navidad y cuáles van a ser los rituales que se recomiendan para esta Navidad.